La dinámica veo que actualizaron la plataforma de Meet, entonces para los que tengan el equipo que estén en un computador, entonces pues pueden levantar la mano para que vayamos con el orden y les pueda dar les pueda ir dando que la palabra para que puedan participar. Igual intentemos tener los micrófonos cerrados cuando no estemos participando para que no interfiera el audio externo de cada uno. Igual, los que no puedan utilizar su micrófono o algo en el chat, seguro pues nos pueden mandar ahí el mensaje sin ningún problema, pero pues también la idea es que pues enciendan sus cámaras si tienen la posibilidad y puedan pues participar con nuestra invitada. Voy a hacer una pequeña presentación para que quede un poquito como más formal la situación y pues para que demos arranque ya justamente a comentar de lleno a la obra de Sara Uribe. Pues nada, pues bienvenidos. Esta es nuestra reunión número 16 del año y pues en esta sesión nos tocó leer Antígona González de la escritora mexicana Sara Uribe. Entonces voy a leer la breve semblanza de ella que es la siguiente. Sara Uribe nació en Querétaro en 1978, vive en el norte de México, ha publicado los libros Lo que no imaginas, con Arte 2005, Palabras más, Palabras menos, CIMAC 2006, Nunca quise detener el tiempo, Itka 2008, Goliat, Letras de Paso Verde, el 2009, Siam, del Fondo Editorial Tierra Adentro en el 2012, también, bueno, Antígona González, en la primera edición por Editorial Surplus, eh, en el 2000, una segunda edición en el 2014. Es licenciada en Filosofía y obtuvo el Premio Nacional de Poesía Tijuana y el Premio Nacional de Poesía Clemente López Trujillo. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico. Poemas suyos han aparecido en publicaciones periódicas y antologías de México, Perú, España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Sara, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este círculo de lectura. Gracias a ti justo por la invitación. Pues nada, los invito a que de una vez vayan formulando sus preguntas y pues yo para que vayamos arrancando la dinámica, quisiera de una vez, Sara, que nos cuentes cómo fue justamente, porque tengo entendido que este libro, Antígona González, fue justamente un encargo para una obra de teatro, ¿no? Una representación teatral, pero pues es súper interesante la manera en que cruzas los testimonios, las notas de periódico y pues tu voz propia como poeta. Eh, la pregunta que a mí me surgió inmediatamente en cuanto empecé a leer el libro fue la siguiente. ¿Cómo hiciste justamente para mantener tu voz poética, tu voz personal, eh, ante la presencia de estas otras voces, ¿no? Que son la de los testimonios, la voz periodística que ibas rastreando. Y justamente porque cuando uno lo lee, uno no lee que está leyendo una nota roja, que está leyendo algo, sino te lee a ti, pero uno sí entiende esa dinámica que nos vas llevando verso por verso, línea por línea. Fue muy complicado. ¿Cómo realizaste esta parte? Pues es una pregunta bien interesante. Bienvenidos todos, qué gusto poder conversar con ustedes un rato. Pues la genealogía de este libro data yo creo que no en sí de este libro, pero del proceso para poder escribir este libro, data del año 2010. Yo vivía entonces en Tamaulipas, este estado de México que está al norte, prácticamente está pegado de Estados Unidos por el lado del Golfo de México. Y más o menos a mitad de ese año de 2010, cuando estábamos viviendo uno de los momentos, todo 2009, 2000, 2011, 2009, 2010 y 2011 fueron los momentos como de máxima violencia, no que ahora no siga habiendo una guerra como de baja intensidad todavía entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, y al mismo tiempo hay un contubernio, o sea, hay enfrentamientos, pero hay un contubernio. Entonces está muy complicada esa relación, pero fueron momentos en que hubo
digamos, la violencia más explosiva, ¿no? La experiencia que estábamos viviendo en la ciudad donde yo vivía, que es Tampico, en Tamaulipas, pues era de enfrentamientos en la calle, balaceras, granadazos, aparecían cuerpos en diferentes partes de la ciudad, como a modo de lo que Ileana Diegues le llama para performance, que son estos montajes de los fragmentos de cuerpos dislocados, pues para infundir temor, ¿no? Para decir esto también te podría pasar a ti. Y entonces a mediados de 2010 eran las elecciones para gobernador y asesinaron al virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional del PRI, al que prácticamente ya iba a ganar. Lo asesinaron y yo me acuerdo que teníamos una lectura, un colega y yo, un amigo y yo, que también es escritor, e íbamos a leer nuestros poemas. Pues no les voy a decir que eran poemas que hablaran ni de flores ni de pájaros, pero no hablaban de lo que estaba ocurriendo, porque todavía no habíamos como tomado la decisión de afrontar de manera escritural lo que estaba ocurriendo en el contexto más cercano al que vivíamos, ¿no? Pero en ese momento ni mi amigo, ni Marco Huerta, el poeta Marco Huerta, ni yo pudimos ir a esa lectura a leer lo que teníamos preparado. Nos dijimos, ¿cómo vamos a ir a leer esto que tenemos preparado si acaban de matar al virtual ganador a gobernador? Y si pues un magnicidio, ¿no? Si alguien tan poderoso y con tanta seguridad no está realmente pues seguro, ni tiene de ninguna manera la posibilidad de blindarse, pues cualquiera de nosotros estamos más que expuestos a perder la vida o a perder el cuerpo, ¿no? O sea, o a hacer, no, tener una vulnerabilidad sobre lo corpóreo. Y bueno, pues hicimos un pequeño díptico en ese momento que tenía que ver con tanto con los magnicidios que han ocurrido en México, como pensamos como en las moscas, porque es algo que acude, digamos, a aquello que está en descomposición. Y un columnista había dicho que Tamaulipas se estaba pudriendo, y es muy fuerte vivir en un lugar del cual te dicen que tu territorio donde tú vives, donde te levantas todas las mañanas, es un territorio que está en descomposición, que se está pudriendo, ¿no? Y esto ocurrió, digamos, unos 6 meses antes. Lo pienso como un antecedente porque fue el primer paso, digamos, para hablar de estos temas de la violencia y del cuerpo. Y posteriormente, 6 meses después, una actriz y directora teatral que se llama Sandra Muñoz, que es pues es una profesional del teatro muy conocida, tanto en Tamaulipas como en México, muy reconocida, me hizo una petición. Me hizo la petición de que quería que le escribiera un monólogo, una pieza teatral, con un par de condiciones, ¿no? La primera era que quería que reescribiera la obra de Sófocles, Antígona, el mito de Sófocles, en el contexto de lo que estaba ocurriendo en Tamaulipas. Y la segunda es que a ella le preocupaba mucho o le interesaba mucho que yo abordara el tema de la relación entre los cuerpos de los deudos, los cuerpos de los familiares y los cuerpos de las personas víctimas de desaparición forzada. ¿Cómo se daba esa relación entre la presencia y la ausencia, ¿no? Porque aparentemente el que está ausente pues es el que sufre de una desaparición forzada, pero también hay rastros de esa ausencia. ¿Cómo se cuela o cómo se vincula esa ausencia de ese cuerpo al cuerpo que está presente? ¿Cómo lo va un poco también volviendo a una ausencia de sí, ¿no? Entonces me hizo ese encargo. Y yo recuerdo que le dije, pero Sandra, yo no escribo dramaturgia, yo no soy dramaturga, yo solo he escrito poesía hasta ahora. Y me dijo, no te preocupes, tú escribe y ya yo te digo cómo lo adaptamos, ya yo te digo si funciona o no funciona, pero tú escribe, ¿no? Y aún así, me acuerdo que esto me lo dijo en una cena en su casa, salí de su casa sin prometerle que iba realmente a escribir, porque a mí me preocupaban muchas cosas, ¿no? Me preocupaba inicialmente que cómo iba yo a abordar un tema de una realidad que no me estaba ocurriendo, que afortunadamente no me estaba ocurriendo a mí. O sea, yo no tenía ningún familiar víctima de desaparición forzada. ¿Cómo iba a lograr hablar de ese dolor sin violentar aún más a estos familiares, a estas víctimas, sin apropiarme indebidamente de un tema del cual no sabía yo cómo tratarlo? Y no quería ni que cayera en el amarillismo,
pero tampoco que cayera en un sentimentalismo cursi, ¿no? Entonces o sea, era realmente una empresa que me parecía imposible. Yo dije, yo no creo que yo vaya a poder hacer esto, pero dije, bueno, voy a dar un primer paso, que es me voy a poner a leer todas estas entrevistas que han salido, y en esto agradezco muchísimo el trabajo de los periodistas mexicanos que realmente arriesgan su vida, y muchos de ellos lamentablemente han fallecido, han sido asesinados en aras de su trabajo. Eh, y pues me puse a leer un montón de testimonios de todas estas personas que habían perdido a un ser querido por desaparición forzada. Y eso estuve haciendo. Esta petición de Sandra fue como en finales de enero, y yo estuve todo febrero y todo marzo leyendo. Eso fue lo único que hice, leer estos testimonios, ¿no? Y ahí fue pasando algo. Yo creo, la verdad, yo tengo la teoría de que nadie que lea la cantidad de testimonios que hay, ese dolor expresado a través del lenguaje de los familiares por la pérdida de un ser querido, yo creo que no sales indemne de eso, no puedes salir indemne de eso, ¿no? Porque además otra de las cosas que me parecía difícil es que yo tenía una relación muy distante con mi cuerpo, ¿no? O sea, cuando yo tenía 10 años, mi madre falleció, y algún familiar se le ocurrió que fue una buena idea hacernos despedir a mi hermana y a mí de ella. Me hicieron despedirme de un cadáver, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo toqué su cara, y yo claramente supe que ahí ya no habitaba mi madre, ¿no? O sea, que eso que estaba ahí ya no era mi madre, ¿no? Entonces, realmente no tenía una relación con el cuerpo muerto muy cercana, porque yo ni siquiera fui a visitar a mi madre nunca a su tumba, puesto que sabía que lo que estaba ahí ya no era ella, ¿no? Y entonces yo misma decía, no, yo si me muero, entiérrenme en una fosa común, ¿no? Cuando una fosa común no era lo que son ahora las fosas comunes, es decir, antes de esta guerra en México, ¿no? Entonces me parecía una empresa imposible realmente, pero después de leer todos estos testimonios, creo que fui cambiando la relación con mi propio cuerpo y con esos otros cuerpos desaparecidos, que eran cuerpos de otros, es decir, de otros que no eran ni mis familiares ni gente conocida, pero que de leerlos, de escuchar esta vehemencia del dolor en sus seres queridos, se van volviendo poco a poco de alguna manera también como algo que nos toca, que nos pertenece, que sobre todo que nos interpela, ¿no? Me sentía interpelada por todos esos cuerpos. Y finalmente el detonante último de la escritura fue que a principios de 2006, en abril de 2006, ustedes seguramente lo recordarán, se dio el hallazgo de las fosas de San Fernando, una ciudad que estaba apenas, yo ya entonces estaba viviendo en Ciudad Victoria, me había mudado de Tampico a Ciudad Victoria, y a 2 o 3 horas de Ciudad Victoria se encuentra San Fernando. Yo trabajaba entonces en un instituto de cultura, y me acuerdo que al día siguiente del descubrimiento, el descubrimiento se conoció más o menos en la tarde, pero todavía oficialmente no se dio a conocer. Tenía por cuestión de trabajo, presentábamos una colección editorial en el teatro más grande del estado, estaba el gobernador actual, que además, fíjense, nombraron gobernador al hermano del candidato asesinado ahí en un movimiento político muy raro, y era este gobernador, y estaba la banda de música del estado, ¿no? Entonces yo esperaba este gesto que siempre ocurre cuando ocurre una tragedia, que es esta cosa de un minuto de silencio, ¿no? Por las víctimas, ¿no? Y es un gesto, si quieren ustedes, como una suerte de simulacro, porque pues en realidad sabemos que muchas veces al Estado no le interesa o no le importa realmente estas pérdidas de vidas humanas, pero esperaba por lo menos ese gesto, y nunca hubo el gesto. O sea, el gobernador jamás reconoció lo que estaba pasando, no se dijo nada, y al contrario, el cierre del evento fue un cierre musical por parte de la banda de música, con unas piezas de música que se llaman polcas, que a lo mejor no las conocen ustedes, pero las polcas son piezas de música muy alegres, norteñas, muy alegres. Entonces yo salí de aquel teatro con un nudo en la garganta, sintiendo que parecía que estaba yo en otro planeta, ¿no? O sea, estaba en un planeta donde no había ocurrido, donde no se habían encontrado más de 200 cuerpos entre escombros y entre tierra, apilados a 2 o 3 horas de donde estábamos, ¿no? Entonces fue una sensación de estupor y de impotencia, y ahí en ese momento me recuerdo saliendo del teatro diciendo, voy a escribir este texto, no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a escribir, y lo voy a escribir en torno a las fosas de San Fernando, porque
lo que más me desesperaba o me hacía sentir impotente es que la propia gente, mis propios compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, se autocensuraban de hablar de todo esto que ocurría por miedo. Y yo los entendía porque literalmente pues había un halcón, un chico de los grupos delictivos, de los grupos criminales, de los grupos de narcotraficantes en cada esquina, revisando. Entonces a la gente le daba mucho miedo, pero al mismo tiempo me parecía que no decir nada, o sea, que el silencio era una doble desaparición, una doble invisibilización de aquello que estaba pasando. Y pensé que pues si yo no era reportera, yo no era periodista, yo no podía hacer nada más que no fuera dentro del lenguaje. Lo único que tenía era el lenguaje. Dije, bueno, pues voy a usar la poesía para que a través de esta obra de teatro, como Sandra es una actriz muy taquillera, la gente la va a ver muchísimo, pues la gente que la vaya a ver tenga fuerzas que comentar algo, porque ni modo que salgan de la obra de teatro y no comenten nada, ¿no? A fuerzas tengan que dedicar un momento a pensar en esto que está pasando y a comentarlo. Pero mi intención era únicamente tener esta incidencia en mi comunidad de Tampico, de Ciudad Victoria, de Tamaulipas. No pensaba en publicarlo como un libro, no pensaba en nada más que provocar un momento de reflexión en esa comunidad tan cercana. Y ya nada más para terminar esto, lo que me preguntabas de cómo conservar esto de la voz propia, ¿no? Junto al lado de todos estos otros materiales. Yo creo que lo que fue pasando es que al ir leyendo estos testimonios, al ir conociendo todas estas historias, lo que me pasó es que en algún momento pensé que yo no las iba a poder ficcionar, digamos, que yo no las iba a poder reproducir. Y entonces fue cuando dije, es que yo no puedo reproducir estas palabras, tienen que estar, literalmente, tienen que escucharse, porque la sensación que a mí me daba es, yo quiero que los que vayan a ver la obra de teatro, ojalá pudieran leer todo lo que yo he leído, ojalá pudieran escuchar todas las palabras que yo he escuchado, para que pudieran hacer esto que llama Cristina Rivera Garza, escritora mexicana, que es condolerse, para que les importe, para que les duela el dolor de estas otras personas, porque somos un país en duelo, ¿no? Después de más de 60,000 desapariciones y una cantidad al doble de muertes violentas por, esta, por esta guerra, ¿cómo es posible que mucha parte de la población no sepa qué está pasando, no le interese, no se involucre, no le duela, ¿no? Entonces, mi intención era provocar ese condolerse en el escucha de este texto, ¿no? Y entonces me parecía que tenían que escuchar las palabras directas y no las podía poner todas, obviamente no hubiera acabado, hubiera sido inabarcable, ¿no? Entonces dije, tengo que hilar, tengo que hacer, ahí fue cuando empecé a decidir, entonces tengo que hacer como un tejido con todas esas historias como narrativo. Entonces empecé a perfilar este personaje de Antígona que todavía no se apellidaba González, en el que están tejidas muchas historias, lo que a ella le pasa, todo lo que se va narrando, son pedacitos de historias que fui leyendo y que fui armando como una suerte de tejido conjunto porque no podía contar todas las historias. Entonces, en ese personaje se condensan muchas de las historias que leí y luego además dentro de todas las citas que saqué, fui eligiendo cuáles yo pensaba que tenían que estar ahí, cuáles citas, cuáles voces se tenían que volver a escuchar, que cada vez que el lector abriera el libro pudiera, así como yo me acuerdo que de niña leía, no sé si ustedes recuerdan estos libros, que se abren y entonces sale un castillo, ¿no? Con el propio papel se arma y sale un castillo, sale un barco. Yo tenía un libro de un barco cuando era niña que lo quise mucho y que jugaba mucho y que me maravillaba cada que lo abría que salía ese barco. Pues yo quería que así como salía ese barco salieran las voces y se pudieran escuchar estas voces dolientes, estas voces en búsqueda, y entonces dejó de importarme mi voz. Eso se los tengo que decir. Dejó de importarme el hecho de que ahí estuviera yo presente y evidentemente hay un estilo escritural que reconozco como mío, por supuesto, en todas esas decisiones de escritura, en todo ese armado como de rompecabezas o como de colcha hecha de mil pedacitos. Claro que está mi voluntad escritural y mis decisiones escriturales, pero sí intenté como quitarme a mí, o sea, que no apareciera el dolor de Sara Uribe al leer los testimonios, sino tratar de colocar ahí
esta voluntad de estilo, digamos, pero para que solo como una suerte de armazón, de tarima, de soporte, para que lo que resaltara, como para poner de manifiesto y que lo que resaltara, lo que los y las lectoras pudieran leer ahí, bueno, escuchar en la obra de teatro, fuese más bien esta experiencia colectiva del dolor de todas estas familias. Más o menos así fue el proceso, sí fue muy difícil y bueno, supongo que ya les iré contando más en respuestas posteriores, pero lo dejo ahora como una suerte de, pues, de inicio de cómo ocurrió este proceso escritural. No, muchas gracias. No, claro, aquí ya me contestaste un poco la otra segunda pregunta que tenía, que justamente era esa parte de no opacar la voz de los testimonios, ¿no? De las personas. Entonces, tremendo, tremendo ejercicio de escritura que hay en este libro. Pues, si alguien ya tiene alguna pregunta, anímense, que de una vez aprovechen ahora sí. Si no, aquí seguimos animándolos con otros comentarios. Por ahí Eh, Rodolfo abrió el micrófono. Abrí el micrófono y había intentado levantar la mano, pero como que no funcionó la mano levantada. Bien. Ya Eh, vi tu mano, ya vi tu mano levantada, ya la vi. Qué pena. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, Alma, para ti. Muy buenas tardes, Sara. Muy buenas tardes todos y todas las personas que están conectadas en este momento. Sara, yo pues aprovecho la oportunidad para, bueno, ese libro realmente es un libro muy impactante. Ahora que lo vamos escuchando, cómo lo escribiste, como dijo Alma, como estaban aclarando muchas dudas que uno tenía aquí alrededor. Yo justamente tenía esa pregunta de cómo abordar el tema que de pronto uno no se siente muy cercano o que no lo ha afectado a uno directamente. Eh, y yo te iba a preguntar, pero pues también ya lo fuiste contestando, bueno, ¿cómo había sido la elección de Antígona respecto para hablar de la muerte, ¿no? Porque es que además Antígona habla de una que es justamente la muerte que no se quiere reconocer, ¿no? Que es la muerte no oficial, la muerte del que tiene que quedar exiliado y que tiene que ser enterrado justamente de la peor manera posible, no con pompas y con honores, sino que lo tratan de una manera ordinaria, si se me permite la expresión. Entonces quería preguntarte, hay un primer verso que encuentra uno allí en tu libro que me llama poderosamente la atención, que, bueno, o más bien aclárame allí, si es verso o es un fragmento de alguno de los testimonios, pero me parece mucho que es un verso tuyo cuando dices en el primer poema en el que abre el libro, nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío. Porque es una pregunta que quería como a partir de ese verso hacerte, y es, ¿qué tanto encuentras tú o cómo encuentras tú esa relación de la poesía para poderle dar voz a los que no tienen voz? Si es un interés tuyo o si simplemente se dio en este libro. Era como lo que quería preguntarte particularmente. Muchas gracias por la pregunta. Pues fíjense que yo fui formada o me fui formando como escritora en algunos talleres donde se me decía justamente que lo que tenía que yo formar y lo que tenía yo que hacer era mi propia voz, ¿no? Una voz incontaminada, una voz prácticamente original, prístima, siempre se tenía que escribir algo nuevo, algo que no se hubiera escrito, eso era lo que a mí me habían dicho que se tenía que hacer, ¿no? Y yo creo que escribí libros antes de este libro que respondían un poco a esa poética o a esa petición o a esa enseñanza que yo había recibido, ¿no? Entonces uno tenía que escribir de tus sentimientos, de tus recuerdos, de tu memoria, de lo que tú habías vivido, ¿no? Pero en 2009, es decir, un año antes, yo tomé un taller justamente con Cristina Rivera Garza, esta escritora mexicana que les recomiendo muchísimo y ese libro probablemente te lo puedo hacer llegar, Alma, este libro que se llama Dolerse, Textos de un País Herido, que lo tiene ella en PDF para distribución gratuita, entonces se los puedo hacer llegar. Ella dio un taller que se llamaba Ficción Histórica desde Abajo y era un taller para narradores, porque ella es de formación historiadora y de hecho su primera novela que se llama Nadie me verá llorar es una novela que tiene una raigambre histórica en torno a un manicomio muy famoso acá en México que se llamó La Castañeda, ¿no? Entonces, el taller era para que narradores llevaran un documento, una carta, una fotografía, un documento legal y a partir de eso escribieran.
pero yo me colé ahí, yo pedí permiso, dije, bueno, yo no soy narradora, pero me dejan entrar con un documento para escribir poesía y se me dio permiso. Entonces yo trabajaba en ese momento en el archivo histórico de la ciudad de Tampico y me había encontrado yo una patente de salubridad. Fíjense que en aquel momento era 2009 y entonces estaba la epidemia de H1N1, que tal vez ustedes recordarán, ¿no? Entonces yo estaba con este tema en aquel momento y me topé con estos partes de sanidad de cuando los barcos llegaban en el 1888, de esa fecha eran esos documentos, al puerto y se ponían en cuarentena justamente porque traían peste, traían viruela, etcétera. Y a partir de esos documentos, me acuerdo que escribí 3 poemas que nunca publiqué, que nunca surgieron ni nada, pero tenían que ver esto con aquellos barcos que llegaban con este documento y fue la primera vez que yo ejercité una escritura en la que yo no estaba hablando de algo que me hubiera pasado a mí, de memorias mías o de cosas que me habían pasado, sino de estos documentos que databan de cuestiones de sanidad del puerto, ¿no? Y creo que ese ejercicio me permitió escribir un libro previo a este, que también está para descarga en PDF, también se lo puedo enviar a Alma si a alguien le interesa, que es un libro que se llama Siam, es un libro de poesía también, que tiene que ver con los hermanos y que es un proyectito que surgió a partir de que en algún momento tenía yo 2 amigos, un coreógrafo y una pintora, y en alguna charla de café salió que todos teníamos líos con nuestros hermanos, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió decirles, ¿por qué no me escriben ustedes una carta sobre sus hermanos? La pintora tenía una hermana que había muerto pues de niña, pero su mamá hasta la actualidad seguía poniendo el cubierto en la mesa, ¿no? Entonces como un fantasma que la había perseguido toda la vida. Y el bailarín tenía una media hermana que de pronto un día su papá le trajo y la sentó en la mesa y le dijo, esto es tu hermana, ¿no? Y no sabía cómo resolver esta cosa filial de ser hermano de alguien a quien no conocía. Y yo tenía entonces un problema terrible también, prácticamente irresoluble, con la única hermana sanguínea, digamos, que tenía, ¿no? Entonces, ese fue el primer ejercicio que yo hice de escritura a partir de los sentimientos y recuerdos y vivencias de otros. Yo empecé a escribir estos poemas sobre hermanos que no eran mis hermanos, ¿no? Sobre experiencias que no eran mis experiencias y me acuerdo haberles pedido, pero dame olores, dame sabores, déjame sentir lo que tú sentías o lo que tú sientes al respecto de estos hermanos, ¿no? Y el proyecto trataba de que después yo estos poemas se los iba a dar al coreógrafo, el coreógrafo iba a hacer una rutina de baile, una coreografía, la pintora iba a hacer unos cuadros, pero nunca se hizo esa parte del proyecto. Me quedé con estos 3 poemas y un día este amigo que les cuento, poeta Marco, me dijo, oye, ¿por qué no lo continúas? ¿Por qué no pides más cartas a otras personas? Y dije, claro, y empecé a pedir cartas a amigos y amigas donde me hablaran de sus hermanos, ¿no? Y claro, luego el libro, como si ustedes lo leen, después empecé a pensar más en el tema de los hermanos y así llegué al tema de los siameses, por eso se llama Siam, porque hay 2, digamos, siameses míticos por los cuales, de hecho, existe el nombre de siameses que nacieron en el reino de Siam. Y entonces más bien me puse a averiguar sobre ellos, leí libros y ahí fue donde empezó esta escritura basada en documentos, basada ya no solo en lo que me ocurría a mí, sino en lo que pasaba con otros, ¿no? En las experiencias de otros. Eso fue un ejercicio previo a este libro que yo creo que si no hubiera escrito antes, probablemente me hubiera sido más difícil, ¿no? Esto era escribir con palabras y textos de otros, ¿no? Pero sí fue todavía un ejercicio mucho más complicado eh, escribir sobre un tema que me parecía que estaba como en el borde o en el límite, que es la pérdida y el dolor de otro. Cuando en ese verso que sí, que es un verso, digamos, de mi autoría, dices, cuando digo nombrar el cuerpo del otro porque podría ser el mío, también ahí está un poco esta reflexión o eh, esta, digamos, decisión de escritura de comunicar que esta vulnerabilidad del cuerpo de los demás también es la nuestra, ¿no? Un poco en el sentido de lo que dice un filósofo italiano que se llama Franco Berardi, que le dicen Bifo, que dice que la ética es considerar el cuerpo del otro como una extensión del tuyo, ¿no? Lo que le pasa al otro te pasa a ti. Entonces, por eso es que no harías ese daño al otro, ¿no? Porque es como hacértelo a ti. Y entonces de ahí creo yo que viene esta idea de que empecé también a pensar que todo eso todo ese dolor que tenían estas
personas, pues era un dolor que también podría en todo caso experimentar yo al vivir sobre todo en ese territorio. Yo viví 10 años de esa guerra de 2000, pues no, más tiempo. Yo realmente ahora ya no vivo en Tamaulipas, pero tengo apenas 4 años. En 2016 me vine a vivir a la Ciudad de México, pero realmente pues estuve ahí prácticamente toda esa década y una vez que salí de ese territorio sí tuve la sensación como de haber sobrevivido a algo, ¿no? De haberme salvado de algo cuando en realidad el cerco de la violencia era cada vez más cercano, ¿no? Y en realidad es que lo último que quiero decir de esta pregunta tuya, cuando se habla de darle voz a otros, yo he pensado eso, yo lo pensé en ese momento, pero ahora, después de tantos años de haber escrito el libro, creo que pienso más que en darle voz a otros que no lo tienen, creo que he llegado a la conclusión de que todos tienen voz. Nada más que los escritores tenemos, o los periodistas, tenemos como el privilegio de tener una suerte de lupa o de megáfono que nos permite ser más escuchados, ¿no? Y esas voces de esos otros son voces chiquitas, voces pequeñitas, pero que ahí están. Y entonces la tarea, me parece a mí, del escritor es no asumir que no hay una voz. Sí hay una voz, hay que ir a buscarla y hay que construir en nuestros libros, en nuestros poemas, en nuestras novelas, ensayos, lo que sea, como un pequeño cauce, como si le construyeras un cucuruchito con una hoja de papel para que esa vocecita se escuchara más fuerte, pero permitir que se escuchen esas voces, porque yo estoy convencida de que incluso, les voy a poner un ejemplo, incluso quien está muerto tiene cierta voz. Hay un libro que se escribió recientemente que se llama Los procesos de la noche, por una escritora mexicana que se llama Diana del Ángel, sobre uno de los estudiantes de Ayotzinapa, que seguramente les resuena, estos 43 estudiantes que fueron desaparecidos. Además de los desaparecidos, hubo otro estudiante que se llamó Julio Mondragón, que él fue asesinado esa noche y de hecho fue desprovisto de la piel de su rostro, le desollaron el rostro. Y ella escribe este libro que se llama Los procesos de la noche, que es un recuento de la búsqueda o del tramitaje legal de la familia para conseguir una segunda exhumación, porque no están seguros que ese cuerpo sea el cuerpo de su hijo, pero durante todo este peregrinaje de agencias y de puntos legales y documentos legales, aparece Julio Mondragón. ¿Y sabes cómo aparece? ¿Sabes cómo creo que hace esta autora la búsqueda de, aunque ya no tenemos la voz de Julio Mondragón, lo hace a través de los amigos, ¿no? La gente que vivió con él, los pocos escritos. O sea, hay otros que hablan de lo que él les contaba, de anécdotas de cuando era niño, y entonces ella lo que logra es como dibujarle un rostro. A ese cuerpo que ha sido desprovisto de su rostro, se le dibuja un rostro en el que lo escuchamos a través de las voces de sus más queridos. Y entonces son como pequeños cauces, te digo, que se construyen para poder seguir escuchando a Julio Mondragón, aunque Julio ya esté muerto, ¿no? Esa es un poco mi apuesta, buscar siempre, aunque sea un pequeño hilito de la voz de ese otro, para ponerlo para ofrecérselo al lector, ¿no? Bueno, creo que el señor Carlos quiere preguntar. Sí, muy buenas tardes para todas y todos. Yo estoy encantado con la lectura del trabajo de Sara Uribe. Seguramente tenemos que leerlo más de 2, 3 veces y me parece que es motivo de felicitación para Sara Uribe en el sentido de que la vida, de que su profesión, de que la colocó en una gran oportunidad de escribir temas como el que trae su poema. Esa es una felicitación de manera sincera, porque no es fácil poder trabajar un tema de esos, a pesar de que no son pocas las obras literarias que se han encargado de representar la violencia en sus múltiples manifestaciones a lo largo y ancho de los territorios, a lo largo y ancho de los tiempos, que han procurado recurrir a una crítica misma que les ha permitido cifrar como un código cultural
el tema de la violencia y que han intentado entender sus mecanismos y resultados muy duros. Lo que le ocurre a México no es muy distinto de lo que le ocurre a Colombia, y lo que le ocurre a Colombia y a México no es muy distinto de lo que le ocurre a otros territorios en términos de la violencia de Estado. Por eso yo digo que esa mención de felicitación para Laura, comprometerse con ese tema y trabajarlo de esa manera y como aguja, hilo ideal, irle colocando todos los momentos de dolor, todos los momentos de fatiga, todos los momentos de desesperanza de quienes son familiares de las personas que son asesinadas. Y en el caso nuestro, como Colombia, 60 años fácilmente podemos tener de estas atrocidades. Y Sara Uribe, con esa aguja ideal, coloca el tema del cuerpo, y con el tema del cuerpo aparece el dolor de la ausencia, el dolor físico, el dolor del alma, y eso que parece unipersonal o bipersonal se convierte en un dolor de tipo país, que hiere la misma piel del país, que atormenta el corazón del país y de la nación concretamente. Y vivimos doloridos, muy doloridos, y no merman. Pasan y pasan y pasan gobiernos, y ahí está el crimen organizado que se lleva a personas como candidatos a la presidencia, como políticos, como campesinos, como líderes y lideresas de todo tipo, como niños, como jóvenes, como personas de edad, como profesores, tantos profesores que han asesinado en un país como Colombia. Y esa voz que repite el escritor, el periodista, el novelista, el ensayista, el cronista, parece que no queda con el eco, porque como que cada vez recurrimos más. En la lectura que yo hice del trabajo de Sara Uribe, me pone la piel erizada, porque resulta que ese tema es nuestro diario vivir. Aquí en nuestro país no hay un solo día que no tengamos que lamentar la violencia en sus distintas manifestaciones, y cada vez con más agresividad, y cada vez con más sentimiento, y con más dolor, y con más sentimiento de desesperanza, porque decimos, bueno, ¿y ahora qué puede estar quedando? Es suficiente escribir, es suficiente un poema, y esa sensibilidad y esa musicalidad que tiene su poema es extraordinariamente bello, porque a medida que uno va pasando de una página, porque son varias páginas de su libro que trata el tema, cada vez se va identificando con esa parte que nos corresponde a nosotros. Y quienes hemos sobrevivido a esos ataques de violencia, yo por lo menos fui una de las personas que me tocó sufrir en carne propia. Me acuerdo mucho, yo soy de Pamplona, norte de Santander, donde la violencia siempre ha estado presente en todas sus manifestaciones. Y en Pamplona, por el hecho de que mi papá era cachiporro, entonces le mandaron una carta amenazándolo, y que tenía que desocupar el pueblo en esos días. Y estábamos nosotros pequeñitos de 3, 4, 5. Nosotros somos 5 hermanos, y todos seguiditos, y unos mayorcitos y otros más, pero estábamos niños. Y entonces el padre mío decide mandarnos a la
casa de un conservador que era compadre de él, y a vivir allá con ellos en las circunstancias supremamente duras, y él se queda en la casa esperando la amenaza de desalojo y se queda con otros cachiporros para esperar las amenazas. Y esa noche que le prometieron en una carta que tenía que irse, y si no a las 12 de la noche lo visitaban para quemarla como era la costumbre, quemarla, quemar el ganado, quemar las huertas, quemar las casas, quemar las almas, quemar las pieles sin ninguna consideración. Entonces, en ese momento aparece en Pamplona una noche de temblores. Es una ciudad de mucho temblor, y esos temblores nos salvaron. Y por esos temblores estoy aquí hablando con ustedes, porque esa noche pasábamos a la guillotina. Seguramente nos hacían el corte de franela, que ustedes saben en qué consiste el corte de franela, porque eso era la amenaza para el papá y la mamá, y nosotros, como los hijos pequeños, pues no teníamos tanta franela como para cortarla, pero tampoco iríamos a tener la vida. Entonces ese trabajo de Sara es un trabajo que despierta esa sensibilidad a través de la voz, y que nos invita de manera comunal a que continuemos haciendo ecos de esa voz y no quedarnos callados. En su poema utiliza mucho la palabra miedo, y ese miedo hay que vencerlo y hay que sacarlo de ahí, porque con el miedo nosotros no sacamos nada, y es una manera del uso de la palabra. Me parece que esa manera de utilizar la palabra puede ser de manera constante, y especialmente en el proceso educativo. ¿Cómo podemos hacerlo? Me dice aquí una partecita que quiero leer, excúseme. Dice: ellos insisten en que estás vivo, refiriéndose a Tadeo. Tadeo, que es la persona que se escabulla, que se pierde, que no se sabe, que en un momento una persona buena, una persona trabajadora, una persona ciudadano, honesto y trabajador, y se pierde, que estás vivo, porque los enceguece el miedo. Ellos repiten y repiten que vas a aparecer cualquier día de estos, pero cuando callan los rasga el miedo. Ellos se atreven a argumentar que lo más probable es que se haya sido con otra mujer, pero lo desmienten sus propios miedos. Solamente ese pedacito que me llama la atención, de que ahí estamos con ese vestido del miedo, y no podemos dar más pasos fuera de algunos, y no hacemos conciencia. Otro tema que trabaja mucho en su poema es la conciencia, cómo no concientizarnos de lo que está sucediendo, y cómo puede ser superior esa onda, esos crímenes de Estado, los falsos positivos, por ejemplo, en Colombia. El avión de Avianca, que fue volado sencillamente con gente nueva, con gente buena, con gente honesta, y decide a través de la droga, principalmente el tema de la droga en Colombia y el tema de la droga en México, es una de las causales más profundas que puede estar hecha. Es la leña que calienta las hogueras del crimen, que es la leña que prende el fuego para los asesinatos sin ninguna clase de distinción. Y ahí estamos agarrados, y viene un proceso de paz que definitivamente de paz no se tiene absolutamente nada, y se da un premio Nobel que en un momento determinado uno cuestiona si realmente eso tiene alguna significación, y me da mucha pena. ¿Qué dirá Alfred Nobel, que fue la persona que promulgó, que ideó la premiación del premio, el otorgamiento del premio Nobel de la paz, que nosotros, y quién sabe hasta cuándo, Sara y Alma y Rodolfo y compañeros nuestros, hasta cuándo podemos estar en estas mismas condiciones, y cómo nos alimenta. Y para terminar, solamente una pregunta. Yo quisiera, por ejemplo,
que en un momento determinado Sara Uribe impartió un taller de creación literaria que se denominó el oficio de escribir y cómo inducir a un grupo como el nuestro que lidera el profesor Rodolfo a que podamos estar escribiendo eso, pero también podamos estarlo socializando y estamos argumentando y estando haciendo prácticamente una pedagogía de lo que es lo que nos está sucediendo a nosotros por causa, a mí personalmente, y ustedes por favor les pido me perdonen, es el origen de la drogadicción. Ahí está repartido el país. No quiero más sino a esa parte, entonces la pregunta concreta es, un taller, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué puede quedar? Temas como estos caben en la escritura, el oficio de escribir y cómo poderlo hacer de manera consciente y cómo poderlo dialogar y cómo poderlo socializar y cómo podernos acercarnos a una empatía, porque hay muchos escritos, pero escritos como los de Sara Uribe, únicos en su género, porque pone el dedo en la llaga. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Fíjate que cuando la violencia empezó en México, que además para mí, yo recuerdo perfectamente cuando empezó la guerra para mí, yo creo que la guerra empezó en distintos momentos para distintas personas, pero yo me acuerdo que había ido a un encuentro de escritores a Tijuana y que regresé a Tampico porque tenía una cuestión de trabajo y un domingo me acuerdo, y esto fue en 2009, o sea, desde 2006 empezaron en Michoacán movimientos tácticos del ejército y unas pues primeras y algunas escaramuzas de guerra. Pero cuando la guerra llegó al territorio donde yo vivía, yo me acuerdo que fue un domingo, no me acuerdo ahorita qué mes, pero fue en 2009, y que yo desperté con la noticia de que habían arrojado 3 cabezas al estacionamiento de un centro comercial al que yo iba a tomar café. Yo me iba a un café que estaba en ese centro comercial y me pasaba todas las mañanas ahí leyendo, escribiendo, y me enteré de esa noticia, ¿no? Ese fue mi primer enfrentamiento con una violencia que jamás en México, y además yo vivía en un pueblo aburrido, o sea, Tampico era un pueblo en el que podías andar, había cafés 24 horas, yo a veces me quedaba toda la noche en un café platicando con los amigos, era una cosa muy tranquila, y de pronto que ese nivel hiperbólico, como dice Ileana Diegues, de violencia, llegar hasta prácticamente las puertas de tu casa, porque la siguiente experiencia fue justo una balacera en una de las arterias principales de la ciudad, ¿no? Entonces fue muy abrupto el toparnos con esta violencia, por lo menos estoy hablando de esta, digamos, comunidad en la que yo vivía, que era la comunidad de Tamaulipas, ¿no? Y para yo poder entender, porque soy una persona que necesita entender lo que está pasando, que necesita por qué pasan las cosas, soy una persona que siempre recurre a los libros, ¿no? Entonces, cuando llegó esta violencia avasallante, yo dije, yo tengo que saber cómo entender esta violencia, por qué alguien podría hacer algo así, y entonces caí en que esto ya había ocurrido, entonces caí en que había ocurrido en Chile, en Argentina, en Colombia. Cuando yo empecé a buscar estos niveles de violencia, pues me topé con lecturas, artículos, libros que me referían a que estos procesos ya habían pasado antes, ¿no? Estos procesos de dislocación del cuerpo, de mutilación, de fragmentación del cuerpo, todo esto que cuentas, Carlos, de las quemas de casas y de cosas, el derecho de piso, todos estos fenómenos yo me los fui a topar en las historias de Argentina, de Chile, de Colombia, y justo debo, fíjense, a una colombiana, al blog de una colombiana, haciendo esta búsqueda para poder entender esta violencia, me topé con el blog de una colombiana a quien desapareció, Diana Gómez, o Antígona Gómez se hizo llamar en el blog, desaparecieron forzadamente a su padre, estuvo 6 meses desaparecido, después lo encontraron muerto, pero durante esos 6 meses ella hizo este blog donde le escribía cartas a su padre, y le escribía cartas a su padre como si estuviera vivo, le contaba lo que le pasaba en el día a día como una cuestión de resistencia. Y de ese blog, la única frase concreta que tomé está ahí en el libro y dice: yo no quería ser una Antígona, pero me tocó. Eso dice Diana Gómez, que también se hace llamar Antígona Gómez, pero lo que tomé más allá de ese pequeño fragmento fue este tono confesional en el que Antígona
González habla con Tadeo González. Esta cosa de contarle si desayunó, si no desayunó, esta como suerte de intimidad entre lo ausente y lo presente. Entonces, de alguna manera, por eso me llamó mucho la atención y me gustó esta invitación con lectores de Colombia, porque dije, es que tengo una conexión, digamos, en la escritura del libro, desde el proceso de entender la violencia, pero también en la escritura del libro, con por lo menos esta bloguera que después, ya cuando su padre apareció, al paso del tiempo fue dejando el blog porque se fue convirtiendo más en una activista, ¿no? Entonces, de alguna manera, sus palabras y esa experiencia que tristemente hermana a nuestros países, ojalá nos hermanaran otras cosas y no el tema de la violencia, pero es un hecho que estos procesos se repiten. A mí me genera y me sigue generando mucho estupor, porque yo veo como procesos que ocurrieron por ejemplo, en Colombia, se están repitiendo acá. Es como me recordaba mucho esta cosa de Nietzsche, del eterno retorno, ¿no? O sea, como estos procesos de historia ya ocurrieron y pareciera que la humanidad no aprendió nada, pareciera que no aprendimos nada y se vuelve a repetir exactamente el mismo ciclo. Y cuando más tuve este estupor fue cuando me topé con este libro de Rómulo Epianachi, donde hace toda esta revisión de las antígonas europeas, pero también de las antígonas latinoamericanas, y cómo siempre estas reescrituras de Antígona, del mito, surgen después de procesos de dictadura o después de procesos de conflictos armados en los países, ¿no? Entonces, eso me sigue sorprendiendo cómo es algo que se repite. Y para contestar acotadamente a tu pregunta, es ese taller que di que se llama El oficio de escribir, lo di hace mucho tiempo, que fue antes de que yo escribiera este libro. Era un taller muchísimo más tradicional, pero me haces pensar con tu pregunta en que recientemente di un taller para personas que viven en Coahuila, que es otra zona al norte de México, muy, muy afectada por la violencia, y una de las participantes llevó un poema sobre justamente la desaparición y la muerte de su hermano, ¿no? Y de verdad que fue la primera vez que me tocó como enfrentarme a trabajar un texto que hablaba de la violencia, y me gustó mucho la reacción del grupo, la manera en que llevamos a cabo el trabajo, porque fue con mucho cuidado hacia la persona, hacia la escritura de la persona, pero no por ello de manera condescendiente con el texto, es decir, no por ello diciéndole todo está bien en tu texto, ¿no? O sea, marcando cosas que hay que marcar, digamos, para que el texto tenga una mayor expresividad, para que alcance a decir lo que quien lo está escribiendo quiere decir. Es decir, sí se puede trabajar un texto que habla sobre la violencia, incluso si quien lo está escribiendo es alguien que lo ha vivido en carne propia. Hay maneras de comentar cómo el lenguaje puede trabajarse o modificarse para que quien está escribiendo logre transmitir al lector aquello que está queriendo decir de una manera más clara, más fluida, más nítida, pero siempre teniendo en cuenta el cuidado de que estamos hablando o estamos trabajando con un lenguaje que forma parte del dolor de alguien, es decir, de una experiencia propia de ese dolor. Te puedo decir que fue una experiencia muy desafiante para mí, porque había trabajado con otras personas que trabajaban temas de violencia, pero que no les habían ocurrido necesariamente a ellos, pero trabajar con personas que han vivido en carne propia la violencia. De hecho, este ejercicio me planteó la posibilidad de hacerlo, pero se me hace un trabajo pues que tiene que hacerse con muchísimo cuidado. Afortunadamente el grupo reaccionó de una manera muy cuidadosa para con su compañera, y se logró trabajar ese poema para que tuviera una mayor expresividad, pero siempre atendiendo el tema del lenguaje como una parte de la persona, que es una persona con una afectividad ahí presente, ¿no? Eso podría comentar de tu pregunta. Muchas gracias, Sara. Joana tiene la mano levantada, entonces vi que Joana levantó la mano y también vi que Lucila, si no estoy mal. Pero entonces Joana es Pitia. Sí, Porque buenas tenemos dos tardes Joanas. nuevamente. Buenas tardes nuevamente. Pues para no profundizar más con este tema nefasto que es la violencia, únicamente quería como hacer como la acotación de que sí, en efecto, Colombia no es ajena a la violencia,
y a esta angustia eterna de la espera del desaparecido, ¿no? De las desapariciones forzadas, acá es un tema también muy delicado. Pero quería hacer la pregunta ya más específica. ¿Consideras que desde la poesía se puede lograr esta universalidad de emotividad que mencionabas en algún momento? ¿Crees que la crónica también podría cumplir esa labor? ¿Y qué tan fácil o tan difícil es en ambos campos, tanto en la poesía como en la crónica? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque yo últimamente me he estado cuestionando mucho el tema de si es posible o sea, uno de los valores que se ha exaltado en la literatura siempre es la universalidad, pero estamos en un momento histórico en el que estamos cuestionando muchos de esos valores y de esos arquetipos o de esos mitos, y yo cada vez me cuestiono más si alguna literatura que se ha tratado como universal realmente puede aspirar a una experiencia universal, y lo pienso sobre todo por reescrituras críticas que se han hecho actualmente. Impartí un taller hace poco sobre reescrituras y estábamos analizando una reescritura que se hizo hace tiempo de La Tempestad, de esta obra de William Shakespeare, y se hace una reescritura, pero donde hay un giro de colonial, hay un giro en el que se está pensando ya no desde el amo, no desde Próspero, este amo que tiene a esta suerte como de esclavo, que es Calibán, seguramente lo recordarán, sino desde el punto de vista de Calibán, ¿no? O sea, sino desde el punto de vista, haciendo una lectura ahí entre Reino Unido, entre Inglaterra y las colonias que en algún momento pues fungieron esta relación como de dependencia, ¿no? Entonces, yo me cuestiono mucho esa universalidad ahora, si algo de lo que uno escribe puede realmente o tiene que resonarle a todos. En el caso de esta obra de Antígona González, yo creo que a mí me ha sorprendido mucho porque hay una traducción que se hizo al inglés cuando el poeta y traductor J.D. Plucker me lo propuso. Yo me pregunté si tenía sentido traducirlo al inglés, y a mí me interesaba que un público anglosajón leyera, pero además me preguntaba esto, pero o sea, sin el contexto, si no tienen el contexto de lo que está ocurriendo en México, va a poder haber una interpelación de la lectura. Y bueno, él es norteamericano, pero ha vivido un tiempo en México, vivió en Tamaulipas, entonces me parece que entiende lo que estaba pasando en Tamaulipas, se ve una relación muy cercana porque a él le tocó esa violencia. Entonces, bueno, decidimos que se hiciera la traducción, y a mí me ha sorprendido mucho porque no solo con público lector de Estados Unidos, por ejemplo, me pasa mucho algo que es que cuando me han invitado a las universidades a hablar de este libro, obviamente a partir de la traducción de JD, me sorprende y me resulta muy, pues no sé cuál sea la palabra, si motivante o no sé, pero me gusta mucho cuando escucho a estos alumnos universitarios, algunos norteamericanos de Estados Unidos, otros de los países más distantes que se puedan imaginar, pero que están en Estados Unidos, preguntándose qué papel juego yo en todo esto. Si este libro de lo que habla o está, digamos, unido a un tema que tiene que ver indudablemente con el tema del trasiego de las drogas, ¿qué papel yo, que vivo en Estados Unidos, que es uno de los países más consumidores de drogas y uno de los países también más proveedores de armas, qué papel juego yo? ¿Cómo me interpela esto a mí? Y a mí me resulta muy interesante que el libro provoque ese tipo de preguntas en un público que yo pensaría de entrada, quizá prejuiciosamente, totalmente ajeno. Y me pasó también cuando vinieron aquí a la Ciudad de México estudiantes de una escuela de Suecia, que por alguna razón, no me pregunten cómo, totalmente peregrina, el libro logró llegar a esa escuela, que es una escuela como de artes, como un verano, y los traen a México a que conozcan la cultura de México, pero les dan a leer literatura de México, y no sé cómo el libro se coló ahí, porque pues no es un libro, o sea, digamos, muy tradicional de literatura, lo que se esperaría que se leyera de literatura mexicana, ¿no? Y escuchar a estas, digo, mediante el traductor en inglés, escuchar a estas personas de Suecia que están en un contexto totalmente distinto, en el que la violencia no tiene el papel que tiene en nuestros países latinoamericanos, experimentar una suerte
justamente de ese condolerse, pues es muy impactante, ¿no? Yo jamás pensé, como les decía, mi intención era únicamente impactar a la gente que vivía en Tampico, a la gente que vivía en Ciudad Victoria, y me ha sorprendido mucho ver cómo este texto ha podido tener esa resonancia, pero sin embargo yo sí también creo que puede ser que alguien lo lea y no le provoque absolutamente nada, o sea, no creo, no confío en sí necesariamente en que sea un texto que universalmente pueda tener una validez y por tanto tampoco otros textos literarios, ¿no? En el caso de este libro y en el caso de lo que me preguntas de la crónica, les voy a recomendar y también me gustaría mucho hacerles llegar, Alma, si me puedes recordar esto, porque creo que sería un buen material, a lo mejor si les gusta de lectura también. Hay un libro que se llama Poemas para el Nuevo Siglo de una poeta muy joven que se llama Shelja López y ella hace esa unión de lo que tú acabas de decir, Joana. Hace una unión entre crónica y poesía, también para hablar del tema de la violencia en México, y es como que está hablando, como que está platicando con determinados personajes, porque al final siempre está el lugar, el día, la persona que narró aquello, y hay un juego entre poesía y crónica bien interesante. Yo creo que tanto la poesía como la crónica son vehículos idóneos para comunicar sobre todo temas, digamos, duros o polémicos o que tienen que ver con afectividades intensas, porque pueden detenerse en la minucia, ¿no? Porque pueden ir narrando aquello que va ocurriendo, la poesía, sobre todo tendiendo o escribiendo o configurando una poesía narrativa, me parece, que se puede lograr una efectividad en el, pues en lo expresivo de la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía como tal, pues no va a detener jamás una bala. O sea, si yo pongo un libro de poesía o recito un poema, no voy a detener el poder de una bala, el poder tangible, subjetivo de la violencia, pero sí creo que lo que sí puede hacer la literatura, lo que sí puede hacer la poesía, es provocar la conciencia y sobre todo provocar esta eh, esta afectividad de que te importe el otro, de que si no podemos detener la violencia, por lo menos no vivir en esto que llama Cristina Rivera Garza la indiferencia militante. Es decir, saber que en el país está pasando todo esto, en el país y en el continente, América Latina, ¿no? Y permanecer inerme, permanecer como si no estuviera pasando nada, porque entonces lo que ocurre, y aquí me gusta mucho citar una propuesta que se llama Manifiesto de Escrituras Disconformes, que también lo pueden hallar en PDF en línea, de un colectivo que se llama Antena, al que pertenece justamente mi traductor J.D. Plucker, dice que si nosotros no escribimos para criticar, cuestionar, desmantelar o desmontar el statu quo, entonces lo que estamos haciendo es apoyar y sostener el statu quo. Si nuestras escrituras no lo cuestionan, entonces estamos del otro lado. Entonces, yo creo eso, si como sociedad o si como lectores no tenemos esta capacidad de ver el dolor del otro y de condolernos, de experimentar una empatía afectiva hacia el dolor del otro, pues estamos sumándole al lado que está generando esta violencia y que pues es un lado que tiene que ver con el crimen, pero también con el Estado, como bien lo sabemos, ¿no? Joana dice que gracias en el chat. Y Lucila, por si tienes el micrófono. Tienes apagado el micrófono, Lucila. Buenas tardes para todos, buenas tardes para Sara, para Rodolfo, para los compañeros. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bonito que hubieras tenido este gesto para estar con nosotros. Y pues en realidad yo no tengo preguntas, pero sí quería hacer hincapié en el bonito ejercicio poético que hiciste con la descripción de un hecho, de esos hechos de muertes violentas. Me parece que es un ejercicio lindo y alabo mucho cómo buscas metáforas sutiles de un sentimiento tan doloroso de la muerte violenta. En realidad quiero decirte que tu expresión sí es lo que tú dices, es la voz del otro y eso es un proceso mágico de aprendizaje que yo creo que te debió llevar muchos años.
Y no, me encanta la originalidad y la creatividad para mezclar hechos y sentimientos en una poesía narrativa. Y como hoy en día la poesía narrativa sí está muy en onda, porque es la expresión de los hechos en el momento y en la realidad. Entonces, pues no, yo solamente quería pues felicitarte y decirte que es muy original y que tienes unos versos de de una capacidad poética increíble y muy sutiles para expresar algo tan difícil como la muerte. Eso era todo. Muchas gracias, Lucila. Bueno, y ojalá pues sí nos compartas tus libros. Me encantó esa frase que tú dijiste, quería que me dijeras cuál era la frase de la ética es considerar el cuerpo del otro una extensión del tuyo, que me dijeras el nombre del autor. Claro, es Franco Berardi, Bifo es como Franco Berardi. Franco Berardi y le apodan Bifo. Es un filósofo. Ah, listo. Sí, me pareció divina esa frase, hermosísima. Yo hice una especialización en ética y pedagogía de valores y sí, me encantó. Has citado muchos libros muy importantes y sí, tu trabajo se nota que ha sido de un contenido de aprendizaje y de esfuerzo y de aprendizaje de muchas vivencias y de mucha investigación. Pues si me recuerda, Alma, con mucho gusto todos esos que les mencioné, que están en PDFs, sí, para compartir, se los hago llegar y me dará mucho gusto que los tengan. Fíjate, Lucila, que yo no estudié literatura, yo estudié filosofía. Ajá, entonces, sí, lo leí en tu libro, entonces, sí. Realmente creo que para mí fue una cosa bien importante haber estudiado filosofía y no literatura, justamente por esta cosa. Y por eso creo que cuando pasó lo de la violencia, cuando pasa cualquier cosa, yo siempre voy a hacer una investigación, siempre quiero saber las causas, para ver, bueno, pero ¿por qué está pasando esto, no? Entonces creo que eso ha nutrido de alguna manera mi escritura, porque intuitivamente no parto nada más como del tema de la inspiración, o sea, no me siento a escribir, a esperar esta cosa de la inspiración, sino que parte de mi proceso de inspiración es hacer una investigación de los temas, aunque no vaya a tomar exactamente esas palabras, aunque yo no retome ni una sola de las palabras de lo que investigué, eso es como que parte de mi proceso. Primero leo muchísimo y eso como que dejo ahí que se fermente, que pasen días, no escribo nada, no pienso en eso, y luego de pronto como que se acomodan las piezas y entonces ya puedo llevar a cabo la escritura, ¿no? Sí, por eso te decía que me parece increíble que es como un proceso de verdad de aprendizaje casi mágico, porque nosotros los que estamos intentando aprender a escribir poesía, porque todavía no somos grandes poetas ni pequeños poetas, somos apenas unos personas con el interés de poner las palabras en los hechos y en la vida cotidiana para remover esos sentimientos o simplemente para que quede como un legado de algo ahí, así sea para la familia. Y lo que tú dices de la filosofía, pues sí, claro, te debió enriquecer muchísimo porque la filosofía es cuestionarse siempre, es cuestionarse desde todo punto de vista. Entonces, para ti, pues claro que tuvo que haber sido un poco más fácil entrar a escribir desde ese punto, porque tienes esa carrera que todo lo, ¿cómo se dice? Lo quiere desmutar y volver a cambiar y en fin, que no se conforma con una sola realidad, sino que es capaz de dirigirla a otros campos y pues sí, muy interesante el ejercicio. Y pues mi hija es médica y es psiquiatra y ella quiere trabajar con las comunidades y con lo de los procesos de las FARC y de todas esas cosas, y pues me parecería interesantísimo tener los libros que tú dices que nos puedes referir, porque sí se ve que tienen un contenido muy importante para lo que tú escribiste. Entonces, no más que felicitarte y agradecerte mucho. Claro, y me gustaría justo para esto que dices de que están empezando a escribir, no creo que todos los procesos sean iguales, yo creo que cada quien va construyendo su proceso. Sí, verdad. Pero sí les recomiendo mucho que si están escribiendo de algún tema, pues hagan ese ejercicio. A lo mejor a ustedes también les funciona hacer el ejercicio, si no, pues simplemente no pueden no hacerlo, pero el ejercicio de no esperar nada más a que venga la inspiración, sino de salir ustedes a buscarla
leyendo, indagando, a lo mejor viendo películas que tocan ese tema, a lo mejor viendo obras de teatro que tocan ese tema que los está llevando a escribir, porque estoy segura que alguna idea les va a proporcionar o les va a despertar o les va a lograr terminar de armar de algo que ustedes ya pensaban con esa como pequeña investigación que puedan hacer. Sería una sugerencia que a lo mejor a algunos, Sí, perfecto. a otros puede que no. Perfecto, y me parece básico lo que tú dices. Sí, hay que escribir eso y como dejar fermentar la idea, e investigar y hacer ese ejercicio que nos estás incitando a hacer. Me parece que sería un gran comienzo, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucia. Hay dos preguntas más. Una es de Paulina Barrios y otra de Joana, pero Joana Pinson. Entonces, si hacemos estas dos preguntas, porque también pues nos gustaría que nos leyeras un poco, porque pues también escuchar la poesía en voz de la autora es otra forma de disfrutar también la escritura. Paulina, tienes el micrófono. Bienvenida. Hola, perdón, ¿ya me oyen? Bueno, en primera, les quiero agradecer porque yo fui una de las que llegó por la convocatoria en redes, porque me acercó la invitación una amiga que ella es colombiana, pero yo soy mexicana, entonces fue a través de ella que llegué. Entonces, muchísimas gracias por abrir este espacio para personas externas también, y muchísimas gracias, Sara, por compartirnos tanto sobre tu proceso y todo lo que nos acabas de compartir. Tengo muchísimas preguntas porque he leído varias veces tu texto, lo leí en una clase y luego lo he enseñado ya 2 veces en Estados Unidos justamente, entonces ha sido muy interesante ver la reacción de mis alumnos, y bueno, eso ha sido todo también, me ha sorprendido mucho qué les ha llamado la atención sobre el texto, ¿no? Pero bueno, me voy a reducir a 2 preguntas nada más. La primera de ellas es que como un ejercicio que hicimos fue mapear los casos que incluyes, que son estas secciones, ¿no? Que escribes en las notas, que explicas, ¿no? Los de Monterrey, Chihuahua, Guerrero, Querétaro. Y entonces lo mapeamos y se ve ahí, pues, la ruta de las drogas, ¿no? De alguna manera sigue esa misma ruta de las desapariciones. Entonces quería preguntarte en primera si eso había sido a propósito, si habías elegido esos ejemplos en concreto para mapear un poco la violencia, y también por la variedad de los casos, ¿no? Porque tienes desde niños, que son los que están desaparecidos o que son los cadáveres que se encuentran, pero también son mujeres, hombres. Entonces, quería preguntarte sobre eso. Y la segunda pregunta era sobre tanto el inicio como el cierre de tu texto, ¿no? Que a mí siempre me llama mucho la atención, quizás porque es lo que más me cuesta trabajo empezar y terminar. Y me llamó en primera la atención que empezaste con esta epígrafe de Cristina Rivera Garza, ¿no? De qué se apropia el que se apropia, y luego empiezas diciendo instrucciones para contar muertos, ¿no? Entonces quería preguntarte sobre eso y sobre por qué, digo, quizás es obvio el por qué, pero ¿cómo llegaste a la decisión de terminar con esta pregunta de ¿me ayudarás a levantar el cadáver? Que es directamente, ¿no?, una cita de Antígona, pero quería un poco entender por qué habías llegado a esa pregunta. Claro, qué buenas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Fíjate que me sorprende mucho y qué interesante lo que me estás contando acerca del mapeo, porque no, o sea, no para nada, nunca tracé un mapa que siguiera la ruta de las drogas. O sea, lo que me sorprende es cómo incluso no hay necesidad de trazarlo. O sea, la propia realidad, o sea, las propias muertes trazan ese mapa porque los cuerpos están en un territorio, ¿no? Porque los cuerpos ocurren o porque vivimos. Me gusta mucho esto que dice Ileana Diegues cuando dice quiero pensar mi cuerpo desde el lugar en donde vivo. Ileana Diegues es muy seguidora de esta cosa del pensamiento situado de Donna Haraway, y entonces es pensar a los cuerpos desde el lugar en donde viven. Fíjate cómo los cuerpos hablan, y ahí un poco se contesta algo de la pregunta de Rodolfo, porque estos cuerpos, aun que ya están o muertos o desaparecidos, fíjate cómo algo de ellos está hablando la geografía que habitaron, está hablando por ellos y está dándote un dato a ti que estás haciendo un mapa. No, yo nunca lo pensé de esa manera. La verdad es que los casos que incluí, tanto como en los fragmentos de los testimonios que tomaba de los reportajes periodísticos, como el material que tomé de este sitio llamado Menos Días Aquí,
que ustedes los van a reconocer ahí en el texto porque esto que yo organicé como una suerte de coro griego para suplir al coro griego, entonces puse esta suerte como de pequeñas noticias, que era como si fuera un tweet, porque de hecho de eso se trataba el trabajo de estos voluntarios en esta página que se llamaba Menos Días Aquí, que además es una página y es una iniciativa que se ha realizado también en otros países de Sudamérica para contar las muertes violentas que ocurrían. Entonces estos voluntarios, que yo también misma fui voluntaria, de ahí vienen esas instrucciones para contar muertos. Cuando te ofrecías de voluntario, yo ingenuamente dije, me voy a ofrecer una semana en la que nadie se va a ofrecer, que es la semana de Navidad y Año Nuevo, porque yo no celebro estas festividades, entonces pues yo creo que me puedo ofrecer porque a lo mejor difícilmente alguien más se va a ofrecer, y va a ser una semana en la que ni va a haber muertos, pues son las festividades, ¿no? O sea, ingenuamente pensé eso, no. O sea, es una tarea que desde el momento en que te enviaban ese correo, o sea, imagínate recibir un correo en tu bandeja y leer instrucciones para contar muertos, porque ese es el título, y luego toda esta serie de instrucciones que te dan acerca de cómo debes privilegiar, como lo dice ahí, por encima del calibre, humanizar estos cuerpos, ¿no? Y ahí es donde entra esto, Lucila, de que el cuerpo del otro es una extensión de mi propio cuerpo, porque uno se queda pensando cuando hace esa labor, si yo muriera, si yo apareciera, si yo fuera un cuerpo, sobre todo pienso en los cuerpos femeninos, pues porque soy mujer, ¿no? Si yo apareciera como desconocida o como Juan N., ¿cómo quisiera que alguien redactara un tuit que hablara sobre mi cuerpo? Y entonces ahí es donde el cuerpo del otro se convierte en tu cuerpo. Y entonces el trabajo de todos estos redactores, a la hora de escogerlos, fíjense que yo llegué a esa página por una muy querida amiga que se llama Nidia Juan, que también es de Tampico, que también es escritora. Ella se ofreció como voluntaria antes que yo y por ella conocí esta página. Entonces a la hora de decidir qué tweets iba a poner, yo decidí, la verdad, escoger los tweets que escribía Nidia, porque sabía, más allá de su trabajo escritural, Nidia es una persona muy, muy sensible y me gustó que lo que hizo fue un trabajo como de contención con el lenguaje. Es tanto el horror que uno se encuentra en una nota y tienes que reducir toda una nota roja en un tweet, que la verdad es que es un trabajo, yo digo, como curatorial en los dos sentidos, curatorial de curar, ahora sí que como un curador de arte contemporáneo escoge dónde poner un objeto y dónde poner otro, es curatorial del lenguaje, qué palabra pongo, cuál no, pero también curatorial como de cuidado, como de curación con el lenguaje. Y a mí, yo estuve revisando muchos de esas entradas y coincidí o descubrí o supe que quería tomar las que había escrito Nidia porque había mucho cuidado y había sobre todo en todos hay horror, o sea, en todos esos hay horror, como tú dices, hay niños, hay adultos, hay mujeres, en todos hay horror y hay dolor, pero no estaba sobreexpuesto. O sea, pero imagínense, esto es como una fractura con hueso expuesto y sin hueso expuesto. Había muchos tweets de otras personas que eran fracturas con hueso expuesto y yo elegí o decidí tomar las fracturas sin hueso expuesto porque me preguntaba qué tanto dolor, qué tanto horror puede soportar quien está escuchando, quien está leyendo esto. O sea, me gustó mucho que cuando di un taller en El Paso, en UTEP, una de las alumnas dijo que los periodistas, yo creo también, Joana, que los cronistas y los escritores, los poetas, nos volvemos una suerte de editores del horror, porque cuánto muestro. Escuchaba en una mesa también a una de las periodistas más importantes y valerosas en México que ha tratado este tema de la violencia, que es Marcela Turati, que nos contaba cómo cuando salía una cosa más terrible y otra más terrible y otra más terrible, ella se preguntaba cuánto muestro, cuento los detalles, cuento estos detalles horríficos que estoy viendo, pero si desensibilizo al lector y si por quererle mostrarle todo el horror lo que hago es que el lector cierra los ojos, son una serie de decisiones bien importantes en el periodismo y en la escritura para no saturar al lector, y en mi caso tomé esa decisión. Entonces no me basé tanto, Paulina, ni en los territorios, ni en una suerte, tengo que admitirlo, ahora creo que lo habría hecho, porque ahora estoy como más consciente del tema de la equidad de género. En aquel momento tampoco pensé, voy a poner igual de hombres, igual de mujeres, no pensé en nada de eso. Únicamente pensé, voy a tomar los tweets y los casos donde la fractura no quede expuesta, para no acorralar demasiado o saturar demasiado al lector y provocarle una
una insensibilización, ¿no? O sea, tengo que llevarlo, pero poquito a poquito. Por eso también el tema de los fragmentos, ¿no? Y el tema del final, Paulina, que bueno, que al principio tomé esta frase de que se apropia el que se apropia, porque justo estaba leyendo este libro, que también se los puedo mandar, porque lo tengo en PDF, que se llama Los muertos indóciles, necroescrituras y desapropiación, de Cristina Rivera Garza, que es un libro en donde justo ella habla de las necroescrituras, ¿no? Cómo se escribe cuando escribes rodeado de muertos. Cómo escribir cuando estás, por eso se llaman necroescrituras, ¿no? Y entonces ella tenía esa pregunta de qué se apropia el que se apropia, no en ese libro, fíjense, lo tiene en otro poemario que se llama Viriditas, en el cual ahora estoy haciendo mi tesis de doctorado, pero entonces yo pensé que la pregunta tenía dos sentidos, Paulina. ¿De qué se apropia el que se apropia? O sea, ¿de qué me apropio yo al apropiarme de las palabras de otros? Que ahora ella tiene una propuesta bien interesante, que es ya no la apropiación, sino la desapropiación. Y yo ahora creo que lo que yo hice en aquel momento fue, sin saberlo, una desapropiación, porque la desapropiación es una apropiación en la que tú das cuenta de que estás trabajando con el lenguaje de los otros. La desapropiación es decirle a los demás, esto no es solamente mío, esto lo estoy escribiendo con palabras de otros, y hacer patente que esa reescritura de las palabras de otro es un trabajo en el tiempo y con el lenguaje del otro, y que es trabajo colectivo. El lenguaje es trabajo, es lo que dice Cristina. Entonces, yo ahora pensaría que es un texto que trabaja más con la desapropiación, pero entonces no tenía esa herramienta, solo sabía que existía la palabra apropiación. Entonces yo me preguntaba, ¿de qué se apropia el que se apropia? Del texto de otro, de las palabras de otros, de las historias de otros. O sea, como un poco cuestionándome ese límite ético, ese límite literario, escritural, pero también mi pregunta era, ¿de qué se apropia el que se apropia del cuerpo de otros? ¿De qué se apropia el que está desapareciendo forzadamente al otro? ¿Qué le quita? Y lo que le quita, y lo que descubrí leyendo todos estos testimonios, es que no quitas nada más un cuerpo, quitas un espacio, un territorio, le quitas la propia vida al que sí se queda, al familiar, también le quitas su propio cuerpo, le quitas la posibilidad de que su cuerpo esté cercano al cuerpo del otro, y es quitarle una parte de su cuerpo. Entonces, se apropia de muchísimas cosas. Entonces era el doble juego con la pregunta, ¿no? Tanto de la escritura como del acto, del acto criminal de la desaparición forzada, ¿no? Y yo fui escribiendo este libro y en algún momento me pregunté, bueno, ¿y cómo voy a terminar esto? O sea, yo sabía que quería tener tres momentos. El primero donde se narrara la historia de qué era lo que había pasado. El segundo, donde se narrara esta relación entre Antígona y Tadeo como hermanos, esta intimidad, justo esto que pierde la persona que se queda, y al mismo tiempo ir exponiendo estos casos, y que la parte 3, la parte final, yo quería que fuera la llegada a San Fernando, ¿no? Como toda esta gente que llegó a San Fernando, a la morgue, a intentar encontrar a sus seres queridos, ¿no? Pero decía, ¿qué va a pasar? Si yo pongo que lo encuentra, va a ser súper irreal, porque la mayoría de los casos que ocurrían en ese momento, nadie encontraba a su familiar. Dije yo, bueno, pero también si pongo que no lo encuentra, pues es totalmente desolador, totalmente... no sabía qué hacer, Paulina. Y entonces en algún momento lo que pensé es, pues es que esto no le toca ya a Antígona, esto le toca a quien está leyendo. Lo que toca es, no sabemos si lo va a encontrar o no, porque justo esa es la situación. Entonces pensé, tengo que dejar al lector en la misma situación que está Antígona González, que es, no sé si lo voy a poder encontrar o no, y no lo sé hasta que pase, ¿no? Pero entonces, ¿tú qué? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer después de leer este libro, no? ¿Qué vas a hacer? Y no tanto qué vas a hacer para resolver el problema, porque pues no está en nuestras manos, pero ¿qué vas a hacer con respecto de lo que piensas de tu cuerpo y del cuerpo de los demás, ¿no? Entonces, así fue como tomé esa decisión de que el final fuera esa interpelación. Digo, ahora digo al lector, pero en aquel momento no era el lector, en aquel momento era al espectador. Y nada más quiero contar algo que pasó con la obra, que es que me gustó mucho una decisión que tomó Sandra Muñoz. Cuando la obra la estrenó en abril de 2012, yo misma no sabía cómo era el montaje ni nada, se advertía al espectador que una vez entrando no ibas a poder salir. Y no fue en un teatro, sino en la parte de atrás del teatro, como en las escaleras, como en las tras bambalinas, ¿no? Entonces era un pasillo largo y la gente entraba
ponían 5 sillas que topaban con las 2 paredes del pasillo, tú te sentabas y te ponían otra silla, otra hilera de enfrente, o sea, no podías salir, te quedabas atrapado, ¿no? Entonces, por eso te advertían que no ibas a poder salir, y duraba como 1 hora, o sea, no duraba muchísimo, ¿no? Y fue una experiencia muy fuerte, porque yo misma fue la primera vez de verlo, y esta cosa justamente de no, creo que ella captó muy bien lo que yo quería hacer. Yo no le dije, atrapa ahí a los espectadores y no los dejes que se vayan, pero creo que ella entendió muy bien, o quizá teníamos la misma tónica, ella y yo, de que teníamos de alguna forma que poner a los espectadores a que escucharan esto y a que lo sintieran y a que lo reflexionaran, ¿no? Y entonces, un poco por eso la pregunta final, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Me vas a ayudar a levantar este cadáver, aunque sea metafórica o simbólicamente, o no? ¿No? Muchísimas gracias por compartirnos todo eso. Joana Pinzón, tienes el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Sí me oyen, sí? Sí, Joana, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Pues me gustó muchísimo, de verdad, leer el texto, sobre todo porque como tienes mucha sensibilidad, o eso es lo que yo sentí, como la posibilidad de sentir como el dolor de las víctimas, de las personas que quedan en busca de sus familiares y que no saben qué hacer. En este caso, como esta hermana que está intentando enterrar a su hermano, como en el caso de Antígona. Y me impactó mucho esto de que haya como esa figura metafórica para referirse a todas estas mujeres que buscan a sus hijos y a sus hermanos. Me pareció hermoso, hermoso que el arte pueda hacer eso con un tema tan difícil, ¿no? Y mi pregunta para Sara, que te agradezco mucho el texto, quiero leer más cosas y esta cuestión de la ficción histórica, porque me parece el trabajo muy, muy interesante. Mi pregunta es, ¿hablas en el texto en algún momento de la frontera, como de esta frontera, de ese lugar entre la vida y la muerte? Entonces yo quisiera que nos contaras un poco para ti como persona, ya no tanto como escritor, sino para ti como persona, ¿qué ha significado eso de estarte moviendo en esa frontera entre la vida y la muerte? Porque, bueno, yo hice alguna vez un trabajo sobre novela de violencia y estaba investigando, leyendo sobre las masacres aquí de los paramilitares, por ejemplo, y hubo un momento en que tuve que abandonar porque era terrible, o sea, los relatos son muy crudos y muy, muy difícil. Entonces, no sé, de pronto si pudieras hablarnos un poco de eso. Claro, gracias por tu pregunta, Joana. Pues fíjate que yo creo, ahora que lo dices, que esta sensibilidad de la que hablas con respecto del tema en particular, del tema de la pérdida, personalmente creo que yo lo anclé, o creo que en donde me basé para poder escribirlo fue en el hecho de que, bueno, yo perdí a mi madre a los 10 años, mi madre falleció cuando yo tenía 10 años, y mi padre se fue de casa cuando yo tenía como 7 años. Entonces yo realmente crecí sin padres, únicamente con una hermana. Y entonces cuando me enfrento a este tema, yo pensé, porque yo sé que vivir, digamos, la orfandad, es decir, vivir la ausencia de una figura como la de la madre o como la del padre, es algo que te marca de por vida. O sea, yo soy una adulta que ha estado en terapia, etcétera, pero que sé perfectamente cómo es algo que marca toda tu vida y todas tus decisiones afectivas, laborales. O sea, te marca de una manera increíble, ¿no? Sobre todo el tema de la identidad, el tema de la seguridad personal, el tema de la autoestima. Es algo que yo he tenido que trabajar muchísimo porque no estuvo esta figura reforzadora, digamos, de los padres, ¿no? Entonces yo me decía, si yo he sufrido, digamos, esta orfandad y esta ausencia tantos años, y ni siquiera fue porque alguien me los arrebatara, o sea, en un caso fue porque pues, se enfermó y se murió, y en el otro caso, pues porque decidió irse y simplemente, ¿no? Pero no está atado todavía a esta cosa injusta de que alguien vino y se llevó a tu padre, o alguien vino y se llevó a tu madre, y aún así
es terrible, o sea, es algo bien difícil y que personalmente yo he logrado superar, pero después de mucho trabajo terapéutico. Y que, ¿cómo será entonces en estas personas en las que no fue por muerte, en las que ni siquiera, ahí fue también donde empecé a investigar, Joana, y donde tuve que asumir para que me quedara muy claro que la desaparición forzada no es muerte y que de hecho asumir que estas personas que están en desaparición forzada están muertas no es la manera más correcta de lidiar con el tema, porque estás como dando por hecho que algo que no está comprobado y estás además condenando a la persona que está buscando su ser familiar a admitir una pérdida pues de la que ni legal ni pragmáticamente puedes realmente comprobar que está muerto. Ahora estaba viendo que en el país se está propugnando, en nuestro país, en México, por una ley para todos los temas en los que yo no había pensado, que es como si está desaparecido forzado y no está muerto, ¿qué pasa con pensiones? ¿Qué pasa con propiedades, con tutelas? O sea, toda esta serie de tramitajes que no puedes llevar a cabo y que están suspendidos porque la persona no está ni viva ni muerta. Y lo que se está propugnando es justamente la figura del desaparecido, la figura jurídica del desaparecido para que se pueda proceder, para que estas familias, estos hijos puedan pues continuar de alguna forma en lo que se resuelve eso con sus vidas y no además tener una serie de problemas legales y jurídicos aunados al hecho de que esa figura no está, ¿no? Entonces, creo que por ahí fue de donde me agarré, o sea, como tomé esta experiencia del dolor, de la ausencia y de la pérdida, pero con tomada toda la distancia de que en mi caso no tiene que ver con una incertidumbre sobre si vida o muerte, sino sobre la muerte, ¿no? Pero entonces cuando me preguntabas personalmente cómo me he relacionado con esa frontera, pues es que desde muy niña, o sea, desde muy niña me tocó esto que les cuento, por ejemplo, de que a este tío se le ocurrió la idea de hacerme ver el cadáver de mi madre, pues desde los 10 años, digamos que he lidiado no con una muerte que tenga que ver con lo violento, pero sí con el tema de la muerte, ¿no? Y entonces ha sido un tema pues que me ha seguido durante mucho tiempo el pensar sobre todo el tema de la recuperación de lo perdido. Yo siempre digo que me hice poeta por un verso de un poeta mexicano que se llama José Carlos Becerra, que dice, cada palabra es una lámpara encendida para verte cuando tú no estás. Entonces, para mí, al principio de mi escritura, cada palabra, o sea, la literatura era una suerte de lámpara para recuperar todas aquellas cosas que yo había perdido, ¿no? Todas aquellas, tengo un libro que se llama Nunca quise detener el tiempo, pero que es un título que es una mentira, ¿no? Porque obviamente hubiera querido detener el tiempo de muchas cosas de mi vida personal que se perdieron junto con la muerte de mi madre, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí, por ese lado, por el lado de alguna forma que eso ha asignado mi vida, es que he estado cercana a esos temas, al tema de la muerte, ¿no? El tema de la violencia sí me tomó totalmente por sorpresa. O sea, el de la muerte sí estaba, pero el de la violencia no, como le contestaba hace rato a Carlos. O sea, esta irrupción de la violencia en mi vida sí es algo que les puedo decir que me ha marcado profundamente. O sea, yo descubrí, y esto lo digo en un texto que escribí, que me hice un tatuaje, o sea, me estaba haciendo un tatuaje por una cuestión amorosa con una pareja, que era como, no nos íbamos a dar anillos, nos íbamos a hacer tatuajes, pero cuando me estaba haciendo el tatuaje, me di cuenta que sí, que me lo estaba haciendo por amor y por la relación y todo eso, pero también me lo estaba haciendo porque si mi cuerpo un día desaparecía, por lo menos me iban a poder identificar por ese tatuaje que yo tenía, porque había leído tanto en todos estos tweets, en todas estas páginas que los cuerpos se les identificaba por los tatuajes, que dije yo, bueno, por lo menos van a saber que si encuentran mi cuerpo que soy yo, porque voy a tener ese tatuaje. Y entonces es esa frontera, esa otra frontera, Joana, en la que la violencia se cuela hasta tus decisiones más íntimas. Yo escuchaba a una periodista decir que ella y su marido, que también es periodista, decidieron tener una segunda hija por amor, porque querían tener otra hija, sí, pero también porque si un día ellos dos faltaban, se los llevaban o se morían, no querían dejar a su única hija sola, querían que por lo menos fueran dos y se hicieran compañía. Entonces platicábamos ese día cómo la violencia se cuela hasta la cama, hasta el cuerpo, o sea, cómo termina filtrándose. Y justo con ella, que es esta periodista que se llama Daniela Rea, una periodista mexicana también, que ha tocado mucho este tema de la violencia, ella trabaja con todo eso.
pues yo justo también le preguntaba una vez, o sea, ¿tú cómo le haces? Porque yo por lo menos yo no entrevisto, o sea, ella entrevista a sicarios, a militares acusados que están siguiendo un proceso por haber llevado a cabo crímenes, ¿no? Y yo de ella he aprendido algo que al principio, yo cuando escribí Antígona González no sabía que era algo que tenía que hacer, lo hice muy intuitivamente, que es el acompañamiento de alguien más. Cuando escribí Antígona González, yo tuve el acompañamiento de una hermana, que es mi hermana no de sangre, pero que es mi hermana, mi familia elegida, y tuve ese acompañamiento porque estábamos justamente viviendo en Tamaulipas y era lo que tú dices, Joana, o sea, era estar escribiendo de las cosas que me provocaban mis más profundos temores. O sea, yo terminaba de leer estos testimonios, estas anécdotas y lo que sentía era miedo, o sea, de ver esas cosas tan terribles que alguien es capaz de hacerle a un cuerpo, pues lo que ocurre es que te imaginas qué pasaría si fueras tú, ¿no? Entonces, sí, me recuerdo que, bueno, yo soy una persona que somatizo mi estrés o mis nervios a través de la gastritis y la colitis. Sí me recuerdo que después de eso, que en ese proceso tuve mucha gastritis, tuve muchos procesos que señalaban obviamente el estrés que implicaba escribir estas cosas que dan miedo, ¿no? Ya obviamente en una segunda fase de la escritura, ya como con más distancia, ya cuando escribí la parte teórica, todas estas antígonas teóricas que aparecen en el libro, ahí ya pude tomar una distancia y creo que fue muy bueno hacerlo así, porque había que tomar un montón de decisiones que no podía tomar al calor de todos estos sentimientos, digamos, de afectación, ¿no? Yo creo que fui un poco irresponsable en el sentido de que no supe en qué me estaba metiendo. O sea, sí entiendo que tú hayas abandonado porque creo que a veces son temas que tocan fibras muy personales y que también está el tema de la salud mental. Yo creo que yo no tenía idea de lo que estaba haciendo y lo hice y me hice acompañar muy intuitivamente, pero en siguientes textos que escribí, sobre todo en uno que escribí para una antología que se llama Tsunami, que también les recomiendo mucho. Ese no tengo el libro completo, les puedo mandar mi texto nada más si les interesa, pero ahí toco el tema más bien de la violencia intrafamiliar, porque ahí hablo de un documento justamente que encontré en el que se prueba que en algún momento del matrimonio mi padre intentó asesinar a mi madre, no lo logró, pero lo intentó hacer. Y ese proceso, cuando yo escribo ese texto, ahí para que veas, Joana, sí tuve digamos, un momento como el que tú dices, a punto de abandonar, porque no tomé las precauciones debidas de un acompañamiento terapéutico para escribirlo. Y a partir de eso, yo aprendí y ya comprendí que cualquier texto que tenga que ver con violencia, sobre todo si está referido a uno o tiene un lazo muy profundo, sí hay que trabajarlo con un acompañamiento como lo hacen las periodistas, con un acompañamiento de alguien más o incluso si se puede con un acompañamiento terapéutico porque sí tiene un impacto pues en la afectividad personal, ¿no? Entonces a partir de ahí sí ya me cuido mucho de cuando escribo esos textos hacerlo acompañada de alguien más y monitoreándome todo el tiempo para no permitir que vaya a tener una afectación personal, ¿no? Vale, muchas gracias, Sara. Sara, no, en verdad nos has dado unos temas tan desmenuzados de lo que es Antígona y en verdad te agradecemos infinitamente y pues no queremos abusarte de tu tiempo y de esta amable invitación que aceptaste, pero nos gustaría que nos leyeras algunos textos pues tuyos. déjenme tomar el libro porque lo tengo acá. Solo tengo que maniobrar aquí. Déjenme sacar un... No te preocupes. No, y pues igual a todos los que se conectaron, no, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, comentario? Pueden, hablen ahora o dentro de 15 días pueden hacerlo. ¿Cómo, Lucila? Que hablen ahora, callen para... No, para hacerme Se puede, dentro de 15 días. buenas Adelante, noches, quería Caterina. preguntar si se puede seguir asistiendo o es como cerrado. No, todos son bienvenidas, claro que sí. Entra a la página de losimpresentables.com, ahorita en el chat te pongo la página, y ahí dice círculo de lectura, le das clic y busca el icono de WhatsApp, ahí te puedes agregar al grupo que tenemos en WhatsApp y por ahí mandamos las lecturas, me pasas tu correo por privado de tu correo para agregarte a la carpeta de Google Drive y
Y pues ahí nos compartimos las lecturas y pues ya también para los que las compramos y demás, pues ahí también paso los enlaces y esas cosas. Pero bienvenida, si se quieren quedar. Nos queda una lectura este año. Ahorita les doy los detalles al final para que tengan ahí todo claro. Pero ahora sí, Sara, ya no te Pues les interrumpo. leo un par de fragmentitos entonces. Sí, por favor. Perfecto. Una mujer intenta narrar la historia de la desaparición de su hermano menor. Este caso no salió en las noticias, no acaparó la atención de ninguna audiencia. Se trata solo de otro hombre que salió de su casa rumbo a la frontera y no se le volvió a ver. Otro hombre que compró un boleto y abordó un autobús. Otro hombre que desde la ventanilla dijo adiós a sus hijos y luego esa imagen se convirtió en lo único que un par de niños podrá registrar en su memoria cuando piensen en la última vez que vieron a su padre. No querían decirme nada, como si al nombrar tu ausencia todo tuviera mayor solidez, como si callarla la volviera menos real. No querían decirme nada porque sabían que iría a buscarte, sabían que iría a tu casa a interrogar a tu esposa, a reclamarle que no diera aviso de inmediato, que nadie denunciara tu desaparición. Nuestro hermano mayor y tu mujer en la pequeña sala de tu casa, tus hijos jugando fútbol con los vecinos, nuestro hermano mayor y tu mujer diciéndote que ninguno había acudido a las autoridades, que nadie acudiría, que lo mejor para todos era que nadie acudiera. Son de los mismos, nos van a matar a todos, Antígona, son de los mismos, aquí no hay ley, son de los mismos, aquí no hay país, son de los mismos, no hagas nada, son de los mismos, piensa en tus sobrinos, son de los mismos, quédate quieta, Antígona, son de los mismos, quédate quieta, no grites, no pienses, no busques, son de los mismos, quédate quieta, Antígona, no persigas lo imposible. Pero, ¿cómo no voy a buscar a mi hermano? Díganmelo ustedes, ¿cómo no voy a exigir su cuerpo siquiera para enterrarlo? ¿Cómo voy a dormir tranquila pensando que puede estar en un barranco, en un solar baldío, en una brecha? Hay noches en que te sueño más flaco que nunca. Puedo ver tus costillas, no traes camisa y andas descalzo. Puedo ver tus ojeras y tu cansancio de días. Andas solo por ahí en las noches, recorriendo calles de ciudades desconocidas. Andas rastreando metadeo, como quien se aferra a algo incierto, como quien aún en la zozobra guarda un poco de cordura y busca la salida de emergencia. Andas buscándome en la oscuridad y a tientas porque de algún modo intuyes que voy tras de ti. Por eso te pienso todos los días, porque a veces creo que si te olvido, un solo día bastará para que te desvanezcas. Otras noches te sueño de niño, en el río, junto a los sabinos. Sueño ese rumor del agua sobre las piedras, esa humedad bajo los árboles. Mamá solía llevarnos con frecuencia en el verano. Decía que solo así conseguía apaciguarnos los días más calurosos. Una ensalada de atún, una barra de pan, un termo con agua de limón, un par de toallas y su tejido, eso era todo lo que necesitábamos. Al llegar lo primero que hacías era arrancarte camisa, pantalón y zapatos. Una vez cercanas las aguas, era imposible domesticarte. Corrías hacia el árbol más alto, trepabas por sus ramas y te aventabas sin más a las pozas. Aprendiste tú solo a nadar, nunca te dio miedo, ni siquiera después de aquella vez que caíste mal y te abriste la frente. La sangre escurría mezclada con el agua por tu rostro mientras te regañaban. A ti parecía no importarte. Recuerdo tu mirada perdida, estabas ahí con los puños apretados, sin quejarte de que mamá te limpiara la herida, pero al mismo tiempo estabas en otra parte. Me gusta soñar ese río, ¿sabes? Me gusta porque sé que no volveremos jamás a sus aguas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Sara. Muy bonito, muy bonito. Yo tendría una petición, no sé si sea posible, que nos leas algún texto de tu libro, Un montón de escritura para nada, como también para que pues las personas que están aquí. Déjame sacarlo también. No, digo, es que tengo Para entendido que ver es tu más texto, reciente libro, ¿no? Entonces, que ese también lo he estado intentando, ya lo compré, pero me va a llegar a casa de mis papás en México, porque acá sí no se puede conseguir. Pues este es un texto muy distinto, este es el último libro que escribí y este texto tiene que ver con otro tipo de violencias. Yo me quedé mucho pensando en el tema de las violencias, pero ya no seguí trabajando, también un poco por las razones que decía Joana hace rato, Joana Pinzón,
sobre también tener un cuidado para uno, y más bien me puse a pensar en las violencias, pero ahora en las violencias sistémicas, ¿no? O sea, que a final de cuentas esas violencias del capitalismo y del neoliberalismo están intrínsecamente ligadas con las violencias relacionadas con el tema de las drogas y con el tema de las violencias de Estado, ¿no? Entonces me puse a pensar cómo era, cómo es el trabajo, sobre todo, o sea, de los escritores en general, pero siendo yo escritora, pues pensé mucho más particularmente cómo son las condiciones de producción de las escritoras del siglo XXI, cómo estamos produciendo nuestra escritura, bajo qué parámetros, qué nos pide el sistema literario que escribamos, y también qué valor tiene la escritura, qué valor tiene el trabajo de la escritura, cómo se tasa ese valor. Entonces les voy a leer un pequeño, muy pequeño poemita, que surgió por una vez, una vez me pidieron que escribiera un poema para una revista así de mucho renombre aquí en México, y me ofrecieron 1,000 pesos por el poema, lo cual puede sonar que es mucho por un poema, pero al mismo tiempo por el tipo de revista que era en realidad, si lo tasamos, como en realidad poco, ¿no? Y además tenía yo la cosa ética porque es una revista muy oficialista de la cultura en México, ¿no? Entonces tenía yo la cosa de sí participo, no, me adscribo a esa revista que ha asignado de una manera tan oficialistamente la cultura en México, acepto por los 1,000 pesos, o sea, ¿y qué tipo de poema voy a mandar? Voy a mandar un poema bien portado para que lo publiquen, voy a aceptar las correcciones del editor. Entonces me quedé en todo eso, y total que nunca mandé el poema, se los tengo que decir, no, o sea, pero no porque decidiera no hacerlo, sino porque me provocó tantas preguntas, como bien dice Lucia, pues yo me empiezo a preguntar y luego no acabo a veces de preguntarme. Entonces me quedé en la pregunta y nunca mandé el poema. Ya después dije, ay, ya pasaron muchos meses, no lo mandé. Pues ya no lo mandé, pero no porque decidiera, sino porque me quedé cuestionándome. Y yo creo, eso que pasó me llevó a escribir este poema, que la última pregunta que van a escuchar del poema no es mía, acá también escribo con otras, es de una chilena que se llama Nona Fernández. Entonces la última pregunta del poema es una pregunta de Nona Fernández, pero lo demás del poema, eso sí lo escribí yo. Ahí les va este poemita muy, muy chiquito que dice: le habían pedido un poema inédito por el que una revista de renombre le pagaría 1,000 pesos. 1,000 pesos, pensó, como la ratita del cuento que barriendo se encuentra una moneda de oro. ¿Qué podría comprar con 1,000 pesos? Si intento pagar la renta, no me alcanza. Si pretendo contratar un seguro médico, no me alcanza. Si planeo establecer un plan de retiro para mi vejez, no me alcanza. Si quiero comprar una casa, no me alcanza. ¿Cuál es el valor real de un poema? ¿Puede un poema costar 1,000 pesos? ¿Cuánto y qué es lo que nos cuesta a las escritoras del siglo XXI escribir un poema, un cuento, un ensayo, una novela, una obra de teatro, una cosa híbrida, se llame como se llame? ¿Cuántos poemas escribimos y publicamos? ¿Qué costos hemos o habremos de pagar por todas las ausencias domésticas y familiares que cometemos cuando escribimos? Ese es parte de este último librito. Y esperemos podamos conseguir y comprar tus libros por acá, que ojalá se pueda hacer como algo que se puedan adquirir tus libros de este lado de pues del charquito ahí. Sara, no, en verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Nosotros encantados aquí, pregunté cosas, pero tampoco quisiera que abusáramos de tu tiempo que muy amablemente nos otorgaste. Antes de que te vayas y demás nos vayamos, no sé si puedan abrir todas sus cámaras y nos tomamos lo que es ahora las nuevas selfies. Entonces, dale. Abran sus cámaras para que las conozca también Sara, para que vean que no son. Abran sus cámaras. Para que vean que no solo son letras. No, Lucas está que entra y que sale. Y Joana está navideña. Listo. Bueno, entonces ahora sonrían. Voy a tomar unos pantallazos que son las nuevas fotos. Listo. Pongan sus mejores caras. Bueno, ahí tomé algunas. No, muchísimas gracias. No, y seguramente, claro que sí, yo te voy a molestar con los
con los textos que nos mencionaste, porque claro, eso nos ayudaría muchísimo, porque el próximo año, aunque por ahí preguntaba Catherine, seguimos con el círculo, o sea, la siguiente lectura es nuestra última lectura del año, pero retomamos en la segunda quincena de enero. De hecho, vamos a leer esta, que es El Sombra Sombra Roja. Roja. Sí, sí, sí. 17 poetas mexicanas, porque les debía poesía mexicana. Nos leímos casi puras narradoras mexicanas y casi puras poetas colombianas. Entonces, con el libro que te envié de narradoras colombianas, intenté compensar un poco y con este de poetas mexicanas, pues igual. Ahí Sara Pues también ahí aparece. te puedo mandar algunos PDFs, les recomiendo mucho, ya nada más para cerrar y despedirme y agradecerles la invitación, una página que se llama Poesía Mexa, así búsquenlo, Poesía Mexa, que es un repositorio que hicieron algunos y algunas poetas mexicanos, donde muchos poetas subimos nuestros libros con permiso de las editoriales o porque ya se habían vencido los contratos. Entonces ahí pueden encontrar una serie de libros, no todos abordan el tema de la violencia, abordan muchísimos temas, totalmente gratis y descargables, de poesía mexicana. Poesía Mexa se llama, para que sigan leyendo poesía mexicana, y pues yo me despido y los dejo que terminen su sesión, pero les agradezco mucho a todos su presencia y pues les deseo muy, muy felices lecturas en lo que reste de su taller, y ya le estaré mandando a Alma los materiales que considere que a lo mejor les pueden interesar para que ella se los haga llegar. De todos modos, cualquier cosa, pues ahí estoy en el Twitter como @rarauribe y allá podemos seguir platicando. No, muchísimas gracias, Sara, y pues a todos los que estuvieron por acá presentes, igual muchísimas gracias, y claro que sí, síganla porque además pone buenos tweets. Hasta luego, que estén muy bien. Me Muchas despido. gracias. Chao. Gracias, adiós. Muchas pues, gracias. chévere que pudo estar Sara Uribe. Les voy a mandar por correo y por el WhatsApp la antología. Si la quieren comprar, pues está en el Fondo de Cultura Económica, en todas las librerías de acá. Siglo del Hombre, Lerner, todas. Que es una antología que se llama Sombra Roja, 17 poetas mexicanas, que es una selección que va de poetas nacidas entre 1964 y 1985. Aquí aparece Sara Uribe, entonces aquí van a poder leer otros tipos de sus poemas también. Y pues aparece una serie de autoras, como también aparecen poemas de Cristina Rivera Garza, que es otra de las autoras que estuvo mencionando Sara. Varias autoras que creo que vamos a poder pues conocer, porque realmente yo también leo muy poca poesía mexicana, de mujeres, ¿no? Que eso es bien raro, porque bien lo que decía Sara ahorita, estamos como, poesía mexicana, ¿qué le suena? Octavio Paz, ¿quién más le suena? Villaurrutia, Efraín Huerta, puros hombres. Entonces, de ahí la que se salva es doña Sor Juana, pero que estuvo de cumpleaños hace rato, ¿no? Hace unos días. Entonces, creo que sería interesante y sería nuestra última lectura del año. Entonces, estaríamos leyéndola entre el día de mañana y nos reuniríamos, si no estoy mal, habíamos quedado para el viernes 11 de diciembre. Por ahí en la sesión anterior nos habíamos quedado, pues habíamos organizado que si las condiciones lo permitían, que si esto no nos encerraban otra vez y eso, a ver si podíamos hacer una reunión presencial a modo de cierre de año. Entonces, sería... De acuerdo. Pero igual, con todas las medidas, con 2 metros de distancia, todo, ¿no? O sea, todos bien cuidaditos, porque tampoco quiero que nos expongamos. Y eso sería para el viernes 11 de diciembre, entonces para que lo tengan presente. Si nos vemos, pues nos organizamos bien por el chat. Los que no están acá en Bogotá, pues de todas formas los pienso meter por videollamada para que estén ahí, como cabezas flotantes, pues no hay problema.
Y pues nada, nos estaríamos reuniendo y sería la última lectura del año. Regresaríamos en la segunda quincena de enero para seguir leyendo. Si quieren seguir pues con nosotros, no hay ningún problema. El otro año vamos a leer, justamente seguimos leyendo puras escritoras, mujeres escritoras, pero vamos a abrir el panorama no solo a México, Colombia, sino lo voy a abrir a toda América. Entonces vamos para descubrir voces de otras, pues de otras latitudes, ¿no? También, aunque la mayoría son colombianos, y pues en mi caso, y en la Vanessa y Victoria, que estaban ahí con nosotros desde México, y bueno, y quienes acaban de sumar de México, pues conocíamos algunas de las autoras, descubrimos nuevas autoras, entonces eso también estuvo chévere. Y pues esa sería la dinámica para el próximo año, pero ya lo hablaríamos en diciembre. Entonces, la idea de que nos veamos, además de comentar la antología de las poetas mexicanas, es que me hagan recomendaciones de qué autoras les gustaría leer y pues para meterlas en el listado de selección en el dado caso y pues para que entre todos pues nos demos a conocer nuevas escritoras. Y pues eso sería todo en esta sesión. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Que estés muy bien. No, igual Muchas para gracias, todos. feliz noche. Muchas gracias, Gracias, Alma. feliz noche a todos. Chao. No, de Muchas nada. gracias para todos. Que estén muy bien. Que estén muy bien. De hecho, hay un evento de las